días. ¿Cómo están? Maravillosamente bien. Estar acá en este lugar es un privilegio. No solo estar ahí donde están ustedes, estar aquí también es un privilegio inmerecido. Es por la gracia de Dios nada más. Quiero contarles que, bueno, ya oramos, vamos a comenzar de una vez. Quiero contarles que a mí me gusta, por ejemplo, la pastelería. Y estaba buscando cómo tener una formación en pastelería, en una academia de artes culinarias o algo así, como ver cuánto tiempo se lleva. Entonces, descubrí que es como de 1 a 3 años para tener una formación y una cantidad de dinero que hay que pagar. Entonces, lo que hice fue, me hice un diploma. Se entiende, ¿no? Y con este, pues, ¿qué dicen ustedes? ¿Creen que puedo ir a buscar trabajo? No. Qué lástima, porque me gustaba la idea, porque los postreros serán primeros. Pero bueno, tendré que cambiar de opinión entonces. Sin embargo, esto que les acabo de mencionar, en la vida cristiana sucede, fíjense. Le pedimos a Dios que nos dé alguna respuesta a nuestro clamor y queremos que lo haga en el tiempo nuestro y a nuestra voluntad. Sin embargo, Dios quiere que en nuestra paciencia probarnos a nosotros, y la verdadera bendición está durante el proceso de espera, el que nosotros vamos a tener nuestra respuesta. En ese tiempo de espera es que Dios está haciendo la obra en nosotros. Y cuando viene la respuesta a nosotros es otra doble bendición. ¿No le parece? Entonces, claro, la gente quiere que sea así, y esto es lo que yo pretendía a veces, así como con este título, diploma, ir ya y buscar trabajo y decir, ya tengo ¿cómo se dice eso? El certificado, el diploma. Pero no debe ser así, no debe ser así. Vamos a hablar ahora, es bien difícil lo que estaba pensando, porque casi todo lo que se habló hoy en el estudio es lo que tengo preparado para compartir con ustedes. Pero así es la voluntad de Dios, Él es maravilloso, Él es fiel, y lo que hizo fue reforzar lo que yo estaba pensando para compartir, y gracias a Antonio por la oportunidad que nos dio en el estudio. Ha sido de bendición, el estudio es de bendición para todos nosotros. ¿Saben cuál es el tema, verdad? El reino. Todos estamos aprendiendo algo. Todos, estoy seguro que todos. Si yo he aprendido algo, que estoy seguro que todos estamos aprendiendo algo, precisamente cuando hacemos memoria de las palabras del Señor Jesucristo, que dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Ahora quiero hablarles sobre, alrededor del tema lo voy a llamar el rechazo. Ese es el tema. Y voy a hablarles acerca de David. Cuando hablamos de David, casi siempre se nos viene a la mente, David era un hombre, ya ven que sí vienen al estudio, ¿verdad? Conforme al corazón de Jehová. Y ahora nos explicó una hermana también, muy inteligentemente, que muchas veces nosotros creemos que ser conforme al corazón de Jehová, David era un hombre perfecto. Si era conforme al corazón de Jehová, es un hombre que incólume. Pero claro, la Biblia se encarga de demostrarnos que no era así. Pero la Biblia, a través de Dios, a través del profeta Samuel, quiero invitarlos a que leamos un versículo. En el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Dice, hablando Dios a través del profeta Samuel al rey Saúl en ese instante: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahí se descubre la primera vez la palabra cuando dice que se ha preparado un hombre conforme al corazón de él, de Dios. Y claro, como la gente puede seguir pensando, sí, era un hombre perfecto, pero el mismo David se encarga de aclararnos qué es lo que quiere decir conforme al corazón de Jehová
en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 21. Dice David en una oración que tenía con el Señor Jehová. Le voy a poner en contexto. Él estaba orando en ese momento porque recién había recibido del profeta Natán como el visto bueno para que él hiciera lo que bien le parecía para hacer el templo. Pero Dios le habló a Natán y le dijo, no, corrígele, no, él no va a hacer el templo. Él va a preparar los materiales, pero será su hijo el que lo va a hacer. Más o menos ustedes conocen la historia. Entonces le dice en el 21, David al Señor, todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolo saber a tu siervo. Entonces podemos entender exactamente eso, que no era que era un hombre conforme, el ser conforme al corazón, que era un hombre perfecto, sino que Dios sabía, como Él sabe el presente, el pasado y el futuro en un solo nivel, Él sabía que el corazón de este hombre, David, iba a ser moldeado de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero para hablarles un poquito más de David, quiero antes hablarles cómo fue que David salió a la palestra pública, por así decirlo. Resulta que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era gobernado en un tiempo por los jueces. Y durante ese tiempo, todos hacían lo que bien les parecía. Pero el pueblo dijo, no, nosotros queremos un rey. Y le pidieron al profeta Samuel que les nombrara un rey. Entonces Samuel se entristeció, pero oró a Dios, poniendo la queja del pueblo, y Dios le dijo, no te preocupes, no te han desechado a ti, me han desechado a mí, pero les voy a dar el rey que ellos quieren. Les iba a dar un rey conforme a ¿qué? A la voluntad de ese pueblo. Y entonces le dio la instrucción a Samuel que iba a encontrar un hombre en cierto momento y que a ese iba a ungir. Y resulta que en el capítulo 9 del el mismo primer libro de Samuel, ¿cuál les dije que era? El primer libro de Samuel. Nos habla que había en la tribu de Benjamín un hombre que se llamaba Cis y tenía un hijo que se llamaba Saúl. Este hijo dice que era un hombre hermoso. Era tan portentoso y tan atractivo que dice que no había hombre más hermoso que él en todo el pueblo. Y de la cabeza para arriba todo el mundo estaba por debajo de él. O sea, todo el mundo, el más alto, yo por lo menos quizás le llegaba como por acá. Él era muy alto. Entonces, resulta que este muchacho, el papá sí le mandó a buscar unas asnas que se habían perdido. Y él tomó uno de sus sirvientes y se fueron a buscarla. La estuvieron buscando por todos lados y no encontraron las benditas asnas. Y resulta que el sirviente le dice, ¿por qué no vamos a visitar al vidente y que nos diga dónde están las asnas? Y entonces él dijo, ok, vamos, pero ¿qué le llevamos? Llevémosle un regalito. Eso lo van a encontrar, como les dije, en capítulo 9. Llevémosle un regalito para que nos diga dónde está. Y entonces empezaron a preguntar dónde vivía este vidente y alguien le dijo, vive por tal parte, vayan a buscarlo allá. Y en ese momento ellos fueron a buscarlo y entraron a un lugar y le preguntaron a un señor, ¿sabe usted dónde vive el vidente? Y él le dijo, sí, yo soy. Pero porque Dios ya le había hablado a Samuel de que este hombre iba a llegar y lo iba a ungir. Entonces los hizo pasar a él, a la casa, a este lugar donde estaba Samuel, para que sí, él permaneciera con ellos y revelarle a Dios cuál era el propósito que tenía sobre este hombre. Veamos el capítulo 10. Es para hacer una comparación con lo que David después vamos a ver. Dice, tomando entonces Samuel, capítulo 10, versículo 1, una redoma de aceite la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, fíjense bien lo que le dice, hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en la Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas,
y ahora está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de ahí salgas, más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben de Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿En cuánto tiempo sucedió eso? Supongo que están llevando la lectura y también aquí, ¿no? En el mismo día. Él le dijo, hoy. ¿Y saben qué pasó? Que esas señales se cumplieron. ¿Pero por qué razón? Porque Dios había preparado un hombre conforme a la voluntad del pueblo. Y entonces este hombre lo transformó así nomás. Le dijo, serás mudado en otro hombre. Y efectivamente, después de eso, Saúl regresó a su casa y encontró justo las señales que le había dicho el profeta Samuel. Y luego Samuel convoca al pueblo y entonces ya lo unge como rey de Israel. ¿En cuánto tiempo? En corto tiempo. En corto, dije ahora, no dije pero cuánto. En corto tiempo lo nombra ya como príncipe y rey de Israel. Ahora veamos el lado de David. Resulta que este señor Saúl, que era el rey, como había sido elegido a la voluntad del pueblo y Dios conoce los corazones de las personas, salió un tipo soberbio, malcriado, un tipo deshonesto, un tipo desobediente, de tal manera que cometió la primera falta, que fue ofrecer sacrificio cuando iba a ir a una lucha, a una pelea. Y eso no le correspondía a él como rey, sino que le correspondía al profeta Samuel. Y Samuel le había dicho, espera que yo llegue, pero él ya no se desesperó porque dijo que el pueblo se le estaba disertando y dijo, antes que se me vaya esta gente y vaya a perder la guerra, yo voy a presentar el holocausto. Y así lo hizo. Y justo en ese momento llegó Samuel. Y cuando vio lo que estaba haciendo, le dice, has actuado locamente. Por esa razón, Dios te quita el reino y se preparará un hombre conforme a su corazón. Y ahí es donde le menciona lo que acabamos de leer. Y para eso, el tipo pues siguió gobernando. Y cuando tenía 2 años de gobernar, resulta que comete otra falta. Imagínense, claro, había cometido muchas faltas, pero esta quizás es de las más especiales. Resulta que él había recibido la orden de Dios de ir a atacar un pueblo que antes había servido de tropiezo cuando ellos venían saliendo de Egipto, y le dijo, elimina todo, sin que quede nada. Claro, Saúl se fue, derrotó al pueblo pero no eliminó al rey y se quedó con el ganado más gordo. Se lo llevó acá, al palacio y todo lo demás. Eso no le gustó a Dios. Y le dijo a Samuel, me duele haber elegido a Saúl. Y fue Samuel y le dice que por lo que había hecho, definitivamente Dios le quitaba su reino. Y el hombre se fue llorando, Samuel llorando, durmió toda la noche llorando, entonces no durmió, ¿verdad? Sino que estuvo toda la noche llorando y no durmió. Y Dios le dice al final a Samuel, ya deja de estar llorando. Si yo lo deseché, ya deja de estar llorando por él. Mejor toma tu cuerno, llénalo de aceite y vete a Belén, a la casa de Isaí, que de los hijos de él me he preparado rey. Pongan atención a esto. ¿Cómo era Saúl, las características físicas? No, perdón, Saúl, no yo. Sí, hermoso, alto, fuerte, así corpulento, quizás como Juan o como mi hijo, quizás así, pero más fuerte, más alto. Y entonces, este Samuel se va a la casa de Isaí. Le voy a invitar a que leamos ahora sí, en Samuel 16. Capítulo 16. El versículo, vamos a leer desde el versículo 4.
Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad, esto lo leímos hoy en el estudio, por cierto, salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Ellos preguntaban eso porque que un profeta llegara así era como, ¿qué pasa? Pues, ¿viene con visita de juicio o de bendición? Entonces se asustaron cuando le vieron al profeta Samuel. Y les dijo, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. ¿Quién era Isaí? El papá de David. Y aconteció que cuando ellos vinieron, bueno, lo que hizo fue llamar a Isaí y le dijo, tráeme todos tus hijos. Y le tuvo que declarar que de ellos el Dios iba a prepararse un rey. Y resulta que viene Isaí y le pone a todos sus hijos. Cuando vio al primero Samuel, que era Eliab, un tipo enorme, alto, corpulento, porque había prestado servicio militar, estaba en el servicio militar, un tipo que dijo, Samuel en su corazón dijo, este debe ser el elegido. Claro, ya tenía la experiencia de Saúl, haber dicho, así quiere Dios que sean altos y grandotes para que impongan respeto, pero Dios en su corazón le dijo, no es este. Y Isaí se quedó sorprendido, porque cómo era posible que su hijo, el primogénito, el más hermoso, el más grande y fuerte, no fuera el elegido. Entonces, bueno, pero dijo, tengo más oportunidades. Ven, hijo Abinadab, preséntate. Y entonces Samuel lo vio y dijo, debe ser este entonces, también otro tipo, era militar también. Y Dios le dijo, no es ese. Luego vino Sama, su tercer hijo, no es ese. Y la Biblia menciona que pasaron los otros 4 hijos y ni siquiera dice el nombre, porque tampoco fueron elegidos. ¿Cómo les dije que se llamaba el tema? El rechazo. Ahora vamos a entender por qué. Y que al final de este mensaje es probable que ustedes tengan una perspectiva diferente del rechazo. Samuel, al ver esa situación, quizás se puso a pensar, ¿será que me equivoqué de casa o entendí mal el mensaje? Porque si Dios dijo que aquí se iba a proveer rey y los 7 muchachos han pasado y todos en buen estado, ¿qué pasó? ¿Por qué no, verdad? Entonces le hace una pregunta a Isaí, que en su respuesta, Isaí quizás hubiera preferido nunca contestar, porque eso iba a revelar lo que había en su corazón y lo que realmente estaba pasando en ese hogar. Le dice Samuel a Isaí, estos son todos tus hijos. Entonces Isaí, como que se acordó quizás, no, todavía queda el menor que estaba apacentando las ovejas. En primer lugar, apacentar las ovejas era un trabajo, ¿cómo se dice? Avergonzante o humillante, lo dejaban para la gente menos importante. Y de hecho, si Samuel había convocado a Isaí con sus hijos y le había dicho que de ahí iba a salir rey, ¿qué podía haber hecho Isaí más que traer a todos sus hijos? Pero ahí se nota que David había sido rechazado por su padre. No fue un olvido de él, lo hizo con la intención de hacer entender de que David era rechazado por él. Entonces le dice, sí, está el menor. No dijo mi hijo menor David, sino que dijo el menor, como el de menor importancia, el menor de abolengo, el menor rango, pero estaba apacentando las ovejas, como que dice, Entonces Samuel le dijo, mándalo a llamar, porque no comenzaremos la ceremonia hasta que él venga. Entonces Isaí lo que hace fue darle la orden a un criado, ve a llamarlo y el hombre regresa con David. Quiero que leamos este versículo. El versículo 12 de 16, primero de Samuel. Envió pues por él y hizo entrar. Fíjense bien lo que dice. Y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Casi como que dijera que era de El Salvador, ¿verdad? Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Luego Samuel se fue. ¿Qué pasó en ese momento? David fue ungido como príncipe. ¿Qué puede pensar un joven de más o menos 10 años que tenía en ese momento de estar allá detrás del redil de las ovejas, como dice Dios más adelante, que lo llamó a él, y traerlo y ungirlo como príncipe?
de un pueblo, y no cualquier pueblo, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. ¿Qué podría pasar? Que al siguiente día, ¿qué pasaría? Que fuera coronado rey, ¿no? Si con Saúl, ¿se recuerdan qué pasó? El mismo día le dijo, hoy esto, lo otro, y así sucedió. Pero con David no fue así. Al siguiente día se fue a ver las ovejas y a continuar con todo lo normal. 7 años después, más o menos, sí, David fue al palacio, pero no como rey, sino como asistente del rey, porque el rey, como ya había sido abandonado por el Espíritu Santo, era un tipo que se le agarraba la locura. Si ustedes conocen a alguien loco, imagínense algo peor. Le agarraba la locura y entonces lo que se controlaba con la música del arpa que David había aprendido a tocar. Siendo él pastor, pasaba en el campo y él se había hecho experto en el arpa y en la onda. Ustedes lo conocen ya. Entonces él iba a tocar el arpa para que Saúl se relajara. Pero resulta que en ese momento también cercano, el pueblo, el ejército, se enfrentó a los filisteos y los filisteos tenían un tipo más grande que Saúl, porque dice que era gigante, un tipo de casi 3 metros. Y los insolentaba el pueblo y les decía, mándeme a alguien que se enfrente conmigo y si me vence, entonces nosotros le servimos y si no, ustedes nos sirven. Y los insultaba. 40 días los tuvo así, ¿cómo se dice así? 40 días los tuvo. Hasta que un día Isaí, en uno de sus tiempos libres libre de David, lo manda al campamento con comida y con un presente para el capitán del ejército de ahí. Y cuando David llega al campamento, ¿saben qué pasó? Aquel tipo estaba vociferando como loco, el gigante. Y entonces sucede que David, cuando lo oyó, se enfureció con ¿cómo se dice? Con un celo espiritual y dijo, no puede ser que dejen que este tipo esté hablando así, ¿cómo se dice? Humillando, ofendiendo al ejército del pueblo de Dios. Y le dice, ¿y qué han ofrecido por el que se afrenta a ese tipo? Han dicho que la familia del hijo o del hombre que gane eso, le van a restar todos los impuestos de por vida y le van a dar a la hija del rey como mujer, como esposa. Supongo que a David no tanto le interesó a la mujer porque estaba pequeño, apenas tenía quizás unos 17 años, pues no tenía más de 20 porque si no hubiera estado en el ejército. Entonces él dijo, yo voy a ir. Y esto llegó hasta los oídos de Saúl, que era el rey, que estaba ahí escondido porque también tenía miedo, a pesar de que era un hombre alto, pero le dice, ¿cómo te atreves a pensar que vos vas a ir si eres un muchachito? Y ese tipo es un guerrero desde joven, ¿cómo vas a ir? Y le dice, Majestad, este servidor ha sido pastor. Qué bendición, ¿verdad? El pastor. Ha sido pastor. Y en los momentos de cuidar las ovejas, me he enfrentado a osos y a leones por defender las ovejas. Y los he, ¿cómo? Desgarrado, digamos. ¿Cómo que dijimos? La mandíbula del león la había agarrado de tal manera que él había cuidado a sus ovejas. Entonces, ese mismo Dios que me guardó del oso y del león, me va a guardar este filisteo voy a decir así porque no voy a señalar a nadie, este filisteo incircunciso. Entonces el rey David dijo, bueno, pues está bien, dale, ve a ver qué tal. Pero eso sí, llévate mi armadura y mi equipo. Y David era un muchachito de 17 años más o menos y Saúl era un hombre altísimo. La armadura le quedaba como que era, a saber, ya no se podía mover. David no quiso ir así porque no quería ir con otra identidad, más que con su propia identidad, confiando en el poder de Dios. ¿Y qué pasó? Se enfrentó al tipo y como tenía una experiencia con ¿qué les dije? Con la onda, lo botó y después lo decapitó. ¿Y qué pasó? Ahora sí, ahora hubo celebración. Y dijeron, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y esto puso celoso al rey Saúl. Y a partir de ese momento el rey Saúl empezó a querer planificar cómo asesinar a David. Pero Dios había sido el que eligió a David desde mucho antes. ¿Qué sucede entonces? David tuvo que huir y durante más o menos 6 a 13 años estuvo huyendo. Y entre esas huidas se tuvo que esconder en un par de cuevas. Hubo un momento que se escondió en una cueva de Engadi, se llama. Y justo cuando estaba escondido ahí huyendo de Saúl, resulta que Saúl llega a esa cueva a cubrir sus pies.
El que entendió, entendió. Pero la Biblia así dice, a cubrir sus pies. Entonces, claro, cuando vieron a Saúl que estaba ahí acurrucado, ahí cubriendo sus pies, los hombres le dijeron, ahí está el rey Saúl. Te lo ha puesto Dios como señal así, solo ve y dale. Y claro, en ese momento, ¿qué pasaba? Si él moría, ¿qué pasaba? David automáticamente se convertía en rey, porque ya no había rey, se moría. Pero ¿qué le dijo David a sus hombres? Que Dios me guarde de hacer eso, de tocar yo al ungido de Jehová. David tenía un principio que era lo que Jesús más adelante nos hizo nosotros entender cuando dijo, más bien amar a vuestros enemigos y orar por los que os maldicen. Eso que Jesús utilizó más adelante, David para él era un principio. Entonces podemos ir viendo cómo el corazón de David también era un corazón puro, un corazón que se había sido formado en el rechazo y en el monte allá con las ovejas. Entonces no lo mató, pero eso sí, se acercó a él con tijera, no, con la espada le cortó un pedazo, espérese, no del cuerpo, sino que de la, ¿cómo se llama? De la túnica. Y cuando Saúl salió de esa cueva, David salió corriendo y le dijo, mira, rey, lo que yo tengo acá, el pedazo de la túnica. Y el rey lo vio así, ay, si me falta un pedazo, si hubiera querido te mato. Pero yo dije que no voy a tocar el ungido de Jehová, así que ya no me persigas. Entonces Saúl dijo, sí, hijo, perdóname, tienes razón, que no sé qué, y se fue a la casa, y estando en la casa, él le volvió la locura a Saúl y dijo, vayan y búsquenlo y me lo traen. Y siguió huyendo David. Para no hacer largo el cuento, porque todavía falta mucho, no se preocupen, como todo el mundo dice, ya voy a terminar. Yo sí voy a terminar, pero de esta partecita. Entonces resulta que el hombre seguía huyendo y, como dije, para no hacerle largo el cuento, David, al final ¿qué? Al final murió Saúl. Y entonces sí, David fue puesto como rey en Hebrón, en Judá, como una parte nada más. Y dice que tenía como 30 años David. ¿Cuántos años más o menos tenía cuando fue ungido como príncipe? Alrededor de 10, 12 años. ¿Cuánto tiempo pasó? Casi 3 décadas. Y si este hombre había hecho lo correcto y había tratado la manera de ser obediente a Dios, había esperado tanto, Dios había hecho esperar tanto. En cambio, al Saúl, ¿qué hizo? En un solo día lo convirtió en otro hombre. Pero Dios, como había elegido a David desde antes, lo estaba preparando no solo para ser rey, sino que le estaba formando su corazón para que el poder no lo corrompiera. Entonces, después de reinar 7 años y medio en Hebrón, pasa a ser el rey de Israel en general. Y ahí de para allá todos sabemos que reinó durante 40 años. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué pudo haber visto Dios en este David? Por lo menos son 4 aspectos que él pudo ver. Sí, aquí tengo unos 4 yo. Este hombre fue fiel en lo poco, David. Era pastor de ovejas, el trabajo más insignificante. Sin embargo, a pesar de que no eran suyas, que eran de su papá y su papá lo había rechazado, podría decir, me interesa poco que los animales se vayan o que se las coma el lobo o lo que sea, pero él las cuidó, era fiel en lo poco. Y eso más adelante también Jesús lo iba a utilizar como palabras propias diciendo, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. ¿Qué más vio? Vio también que era un hombre adorador. Mientras estaba como, ¿qué era? Pastor, este muchacho compuso cánticos, adoraba a Dios porque en su rechazo él sabía que no tenía un padre terrenal, pero tenía un Dios todopoderoso y su confianza estaba plenamente en él. Y de ahí surgió, podríamos decir, el capítulo 23 de los Salmos, donde dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y así sucesivamente, ustedes ya se lo conocen. También este mismo hombre dijo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Pero hay una palabra que dijo también, si mi padre y mi madre me dejaran, aún con todo eso me recogerá Dios. Él estaba confiando en su Dios. Y aparte de eso, era valiente hasta decir ya no.
No fue valiente para ir a matar a este muchacho, al tote, sino ya era valiente para eso. Pero bien, dejemos a David un momentito. Siglos antes, a un joven le había pasado lo mismo. Había sido rechazado, era el 11º hijo de su padre Jacob, y era el primero de su mujer que tanto amaba, que era Raquel, y por ser así, los hermanos le tenían envidia. Y cuando se referían a él, no se referían, mi hermano José, se referían con palabras groseras, porque la Biblia dice que no le hablaban en son de armonía, no le hablaban en paz. Pero este hombre que fue rechazado en ese momento, porque ellos lo quisieron matar y después dijeron, mejor vendámoslo, ganamos dinerito y nos deshacemos de él y le presentamos a mi papá la túnica y le decimos que un animal se lo comió. Y así hicieron, al final lo vendieron. ¿Y qué sucedió con este hombre? Fue rechazado, sí, y fue vendido, pero Dios lo utilizó aún estando en la cárcel, primero como esclavo, luego en la cárcel, para liberar a sus padres, a su familia del hambre que tenía Canaán y llevarlos a Egipto. O sea que el vendido, que fue él, restauró a la familia y cuando encontró a sus hermanos y se puso de acuerdo con ellos, en vez de decirles algo, lo que hizo fue amarlos y orar con ellos, llorar con ellos. Pero también más adelante, unos 300 años después, otro muchacho le pasó lo mismo también, lo rechazaron. Tanto lo rechazó el pueblo donde él vivía, que era Egipto, como lo rechazó también su propio pueblo, los hebreos. Este era Moisés, fue rechazado de tal manera que tuvo que huir y en su huida pasó 40 años en el desierto y después de ahí Dios lo levantó como el libertador del pueblo hebreo en Egipto. Si ustedes ven el mismo patrón, rechazado uno, rechazado el otro, pero cuando Samuel ungió a David, Samuel nunca se imaginó que esa unción con ese muchacho iba a tener una repercusión por los siglos de los siglos. No sabía que del linaje de él iba a venir el Mesías, el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó con Jesucristo? También fue rechazado. Cuando vino, ni siquiera había lugar para él en el mesón. Y María andaba queriendo ver cómo hacer y al final en un pesebre nació. Pero ese rechazo lo llevó a él a tomar por poco, digamos eso, y a continuar con el proceso que Dios había preparado, como hizo con los procesos de David, el proceso de José, el proceso de Moisés. Por eso les decía yo puedo ir con ese título y decir quiero trabajar como repostero, pero si no he pasado por el proceso de aprendizaje, voy a hacer una barrabasada. Voy a decir que puedo y cuando me den los materiales voy a hacer una sola plasta, no sé de qué, como que fuera plastilina, lo voy a ocupar quizá. Jesús también pasó por ese proceso, fue rechazado. Dice que vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Pero en ese rechazo que Jesús tuvo y sintió, también se compadeció de los rechazados. Y cuando Jesús empezó a hacer sus milagros, a hacer sanaciones, incluyó a todos aquellos que el Levítico había condenado de que no podían ni siquiera acercarse al templo. Cojos, sordos, mudos, ciegos, y una lista de hombres que menciona el Levítico. Jesús, ¿cuántos ciegos sanó? Sanó muchos ciegos, muchos sordos, todo lo que ya mencioné. ¿Por qué razón? Porque él había experimentado el rechazo y no quería que su gente fuera rechazada también para que todos fueran incluidos en el plan eterno de Dios. Fue rechazado por la familia, hasta el hermano loco. Fue rechazado por el mismo pueblo. Sin embargo, un día como hoy, Domingo de Ramos, entró triunfante a Jerusalén y todo el mundo decía, Hosana, Hosana al Rey. Y todos cantando porque decían, viene el Rey, va a estar entrando a Jerusalén. Y unos días después, ¿qué pasó? Ese mismo pueblo hipócrita estaba diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle. Y ese rechazo incluso lo experimentó a través de sus propios discípulos. Ese cuerpecito que tenía, ese grupito de hombres íntimos que tenía, aún ellos lo rechazaron. Y aún el tipo ese que había dicho, jamás te voy a traicionar. Si es posible, pongo mi vida por ti y no te voy a traicionar nunca. Lo rechazó también 3 veces. Pero ese rechazo lo llevó hasta la cruz.
Y bendito sea ese rechazo, porque por eso estamos ahora nosotros acá, porque eso lo llevó a la cruz a morir por nosotros, y eso nos permite ahora nosotros reconocer que en su resurrección nosotros tenemos vida eterna si creemos en Él. Esa es la oportunidad que tienen los que no lo conocen todavía, y los que lo conocemos, vivir de esa manera y decir, si yo he sido rechazado en el trabajo, en la familia, en el vecindario, en las amistades, hasta por la pareja algunas veces. No es mi caso, bendito sea Dios. Sí, lo aclaro, porque si no, mi esposa va a ver el video y va a decir, yo no. Pero hay que considerar eso, que ese rechazo no es el final de todo, es el inicio de un proceso que Dios va a utilizar para transformar la vida de todas las personas. Y puede llegar un momento en que alguien diga, y estos son todos, y alguien diga, no, todavía falta Peter, falta Juan, falta Diego, falta Octavio, y entonces todos tengamos la oportunidad de disfrutar de la bondad y la misericordia de Dios, porque eso es lo que Él quiere, que nosotros reconozcamos nuestro pecado, que pidamos perdón a Él, nos arrepintamos, cambiemos de posición en ese sentido, y Él en su bondad nos va a llevar de bendición en bendición, y el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Aleluya, amén, oremos. Póngase de pie, oremos de pie, alabemos al Señor. Padre, gracias, te alabamos, Señor, y te honramos. Gracias, Señor, porque sí, es cierto, en algunas ocasiones nos hemos sentido rechazados. Pero si alguien fue rechazado tanto como David, eso nos enseña, Señor, por qué razón fue conforme a tu corazón. Porque tú lo elegiste sabiendo que él iba a hacer lo que tú querías que hiciera, no como Saúl, que hizo su voluntad, fue desobediente, y por eso tú lo quitaste del reino. Sin embargo, a través de David y su linaje, tú viniste, Señor, y ahora nosotros tenemos el gozo de honrarte y glorificarte y darte la honra a ti, las gracias, porque ese sacrificio en la cruz del Calvario es el que nos da la vida eterna. Te alabamos, Señor, te bendecimos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendito sea tu nombre por siempre. Amén. Amén. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga a todos.